Fíjate bien, vamos a tomar un tiempo para la osteología miembro inferior y vamos a hacer nuestra primera actividad sincrónica, ¿va? Esa actividad sincrónica va a consistir en realizar unos videos de los que te dije de Coscarelli, de osteología miembro superior y miembro inferior. Osteología miembro superior para que le des el repaso y osteología miembro inferior para que compares datos, ¿sabes? Y veas otras metodologías de enseñanza y de estudio. Espero que hayan checado lo del libro y hayan dado una repasadita de lo del libro porque hoy ya comienzo con las primeras láminas de, de actividad del libro de Neta, ¿sabes? Bueno, osteología de miembro inferior. Cuando estemos en tórax aquí, me voy a regresar un poquito acá a esta región para aprender tórax óseo y otra vez dar una repasadita acá a pelvis. Bueno, hay una diferencia muy significativa entre la osteología de miembro superior y miembro inferior, sobre todo por la cantidad de huesos. Acá, por ejemplo, ¿te acuerdas que acá arriba te decía que acá se llamaba cintura escapular? Acá la unión del esternón, la clavícula y la escápula, bueno, acá abajo se va a llamar cíngulo o cintura pélvica, ¿va? Cintura pélvica, aquí abajito. Y la raíz de todos los movimientos del miembro inferior parte de aquí, de la articulación coxofemoral. ¿Cómo vamos a dividir el estudio de la cintura pélvica? Bien sencillo. Aquí. Vamos a dividir de la siguiente manera, ¿va? Vamos a tener, acá no te va a hacer pequeño. Vamos a tener cadera, rodilla, tobillo y pie, ¿sale? En la cadera vamos a tener la articulación coxofemoral. Aquí vamos a tener la articulación fémoro tibial, articulación y la patelo femoral. O sea, la patela, a la rótula también la podemos llamar como patela, ¿vale? Y acá vamos a tener la articulación tibio peronea astragalina o entre paréntesis la articulación de la mortaja. ¿Va? Aquí. Articulación coxofemoral formada por el hueso coxal y la cabeza femoral. Articulación tibio-peronea femorotibial entre el fémur y la tibia y patelofemoral entre la patela y el fémur. ¿Vale? Y acá abajo, la articulación tibio-peronea astragalina de aquí del tobillo. ¿No? Para ubicarnos. Entonces, primer hueso largo de la cadera, hueso femoral.
Este hueso es el más grande de todos. De todos los huesos del cuerpo, este es el hueso más grande de todos. Entonces, si te pregunto en el examen, ¿cuál es el hueso más grande de todo el cuerpo humano? El fémur, ¿vale? ¿Te acuerdas que te decía que en el húmero había dos cuellos, verdad? Un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Pues data, la siguiente sesión vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y todas van a ir con punto, ¿sale? Vamos a hacer la primera serie de surtido rico. Entonces te decía que en el húmero había dos cuellos, ¿verdad? Un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Aquí también hay dos cuellos. Vamos a tener un cuello anatómico que va a estar aquí y el cuello quirúrgico que va a estar acá, ¿vale? Cuello anatómico, bueno, el cuello anatómico es el que vamos a conocer todos, el que vamos a ver todos, donde anatómicamente se divide la cabeza del, de la diáfisis. Recuerda que estos huesos, al ser largos, se pueden partir en tercios, proximal, medio y distal. De igual manera, tiene dos diáfisis, dos epífisis y una diáfisis, o sea, dos cabezas y un cuerpo, ¿va? De la cabeza, aquí sí va a ser prácticamente dos tercios de esfera, aquí, en la cabeza femoral. Y la cabeza femoral, como te decía la vez pasada, de las articulaciones diartrósicas o de las sinoviales, va a estar rodeada por una capa de cartílago hialino, ¿va? Aquí se va a ver una capa gruesa de cartílago hialino sobre la cabeza femoral. Va a tener su cuello anatómico y el cuello quirúrgico, este de aquí abajo, que va a estar en esta línea, va a ser el denominado cuello quirúrgico. Aquí es donde se realizan los cortes para las prótesis de cadera. ¿Vale? Aquí. Y aquí en la cabeza, en la epífisis, vamos a tener dos protuberancias, una que es anterior y lateral y una que es posterior y medial. La anterior y lateral se va a llamar trocánter mayor. Y la que es posterior y medial, trocánter menor. Aquí. Vamos a poner anterior y lateral, trocánter mayor. Y esta que va a ser medial y posterior, va a ser el trocánter menor. ¿Para qué nos van a servir estas protuberancias? Bueno, en el trocánter mayor se van a insertar músculos extensores. Aquí se van a insertar glúteo mayor, parte del glúteo medio, glúteo menor, el cuadrado femoral, parte de los músculos pelvitrocanterios, que son rotadores internos. Y acá, en el trocánter menor, se va a insertar el psoas ilíaco, ¿no? Ya cuando estamos viendo miología y vamos a ver esas partes. Por detrás, ya acá en la parte posterior del fémur, vamos a tener un surco o una cresta intertrocantérica. O sea, una cresta entre los trocánteres.
Aquí mero. Entre el trocánter mayor y el trocánter menor. Y aquí van a insertarse estos músculos. ¿Va? Y acá arriba y atrás, entre la cabeza femoral y el trocánter mayor, la fosa trocantérica o la fosa del trocánter. Aquí es donde se van a insertar otros músculos que van a ser rotadores mediales. ¿Vale? Ya acá en la diáfisis, en el cuerpo, por la parte posterior vamos a tener esta línea áspera. Detrás del fémur va a haber una no rajadura. Vamos a denominarlo esta línea de aquí. Línea áspera. Esta línea áspera va a servir para que por aquí pasen bastantes músculos, como lo van a hacer el pectíneo, el glúteo mayor, el músculo ilíaco, los aductores, los isquiotibiales. Aquí se van a apoyar en esta línea. Y luego esta línea se va a bifurcar en dos, que se van a denominar líneas supracondilias. De igual manera, aquí se van a insertar músculos del muslo y músculos de la pierna. ¿Te has dado cuenta que por la parte trasera de tu rodilla se hace un hueco? Se hace como una hendidura por la parte posterior de la rodilla. ¿Lo has notado? Bueno, esa fosa o esa porción posterior se va a llamar cara popitlea o hueco popitleo. Aquí. Cara o hueco popitleo. Aquí mero. Estoy. Esta cara posterior va a tener un paquete vasculonervioso muy importante. Por aquí va a pasar la arteria y la vena popitlea. Aquí el nervio ciático se va a partir y se va a pasar por aquí en medio y va a dar el nervio tibial y el peroneo común. Aquí. Por ejemplo, en la enfermería, esta zona es muy importante. En terapia física, evitamos hacer manipulaciones abruptas en esta región porque puede ser muy irritante. ¿Sabes? Y ya acá en la cabeza distal del fémur, ahorita regreso la llamada. Aquí en la cara vamos a tener esta imagen, que es como que la más típica de cuando ves los huesos en la tele, ¿no? Que se ve así, que tiene esta forma. Bueno, aquí va a estar la porción condilia. Aquí van a estar los cóndilos femorales. Aquí es donde está la rodilla. Aquí es donde está la rodilla. Va a tener una cara anterior, los cóndilos, luego una base y una cara posterior. O sea que prácticamente el trayecto de los cóndilos femorales hace esto. Como una C invertida. Igual si lo ponemos acá, hace esa posición. ¿Por qué? Porque esta forma de los cóndilos va a permitir la amplitud general
o el rango máximo de movimiento de la rodilla, ¿sale? La flexión y la extensión. Principalmente la flexión. Este no para la flexión. En la cara anterior los cóndilos, de la parte condilia o de la cabeza condilia del fémur o de la rodilla, vamos a tener una porción articular que se va a denominar cara rotuliana o carilla rotuliana o fosa rotuliana. Aquí es donde se va a posar la rótula. En la flexión y la extensión la rótula va a viajar aquí en esta porción. De aquí. Ese va a ser su trayecto, su juego. ¿Va? Y lateralmente va a tener un cóndilo medial, o sea, un cóndilo que está, recuerda que lo que está medial es lo que está hacia la línea media, ¿sale? Entonces, si voy a trazar aquí una línea como referencia, esto es medial, así para que te ubiques. Esto es, aquí la línea media es medial, acá es lateral, acá es craneal y acá es caudal. ¿Sale? Craneal, caudal, lateral, medial. Entonces, aquí va a estar el cóndilo medial. ¿Va? El cóndilo medial, al igual que que el cóndilo lateral, bueno, el cóndilo medial va a ser la parte eh, que está en la parte, en la porción interna de la rodilla, lo que está pegado a la línea media. Y va a tener una carilla o un epicóndilo o una protuberancia. Aquí se van a insertar los músculos de la pata de ganso. ¿Va? Y te pregunto, ¿qué músculos son los que se insertan en la porción del cóndilo medial del fémur? Músculos de la pata de ganso. Músculos de la pata de ganso. Cuando ya estemos en miología, vamos a ver cuáles son. Aquí mero. Y también va a estar el ligamento colateral medial o, entre paréntesis, ligamento colateral medial. Que a ustedes en lo particular les va a interesar esto porque muchas de las afectaciones de la rodilla van a ser suplementadas por aspectos alimenticios. Y la rehabilitación de rodilla se solicita mucho la intervención de nutrición para, ya sea solicitar que el paciente lleve una dieta para la disminución del peso o que lleve alimentación suplementaria para propiciar el consumo o el aporte de colágeno o de alimentos que produzcan o que tengan colágeno para favorecer esta región. ¿Va? Pata de ganso. Entonces quedamos que esto es medial, esto es lateral, esto es craneal, esto es caudal. En la parte, en la porción lateral vamos a tener obviamente el ligamento colateral. Perdón, el cóndilo lateral. O sea, hace la porción externa de la rodilla, porción externa, acá afuera. Entonces, para que te ubiques, aquí va la rótula, acá está el medial, acá está el lateral. ¿Vale? Aquí va a pasar el tensor de la fascia lata,
el ligamento colateral lateral y va a formar la porción lateral de la rodilla. ¿Va? Y entre el cóndilo medial y el cóndilo lateral vamos a tener una fosa intercondilia, o sea, fosa entre los cóndilos. Aquí atrásito. Aquí se va a insertar el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. ¿Sí los has escuchado esos ligamentos? En el fútbol, que ya se fregó, ya se tronó el ligamento cruzado. Ah, pues son estos de aquí. Aquí vienen y se insertan. Y de hecho, mira, aquí viene el nombre. Ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior. ¿Va? Entonces, esta es la primera parte de rodilla. La rodilla, bueno, como te decía, acá arriba va a estar la cadera, acá abajo va a estar la rodilla. ¿Qué huesos forman la rodilla? El fémur, la tibia y la rótula. El peroné no, fíjate por qué no, porque el peroné está por debajo de la tibia y no entra en contacto con el fémur o con la rótula. Entonces, si en el examen te pregunto, menciona cuáles son los huesos de la rodilla, fémur, rótula o patela y la tibia. Esos tres. ¿Va? Vamos a hablar un poquito de la rótula. La rótula va a ser un hueso corto, ya habíamos dicho, hueso corto, en apariencia sesamoideo y en apariencia irregular. Sesamoideo porque tiene, si lo vemos en una vista inferior o en una vista superior, en una vista superior, vamos a ver Profe, que tiene, ¿y si es cierto que la rótula es el hueso sesamoideo más grande? sí, Ok. de hecho de los sesamoideos es el más grande. Como vimos la clase pasada, hay varios huesos sesamoideos, eh, incluidos el piramidal o pisiforme, los sesamoideos que están por debajo del pulgar, los sesamoideos del pie, pero ese es el más grandecito, es el del mayor tamaño. Es un sesamoideo y es un hueso corto y también tiene forma irregular, ¿vale? Tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene una base y un vértice y dos bordes, un borde medial y un borde lateral. Por aquí, por encima de la rótula, lo voy a poner así, va a pasar esta estructura o una estructura que vamos a denominar. Cuando está acá arriba, se va a llamar tendón cuadricipital. Y viene y avienta sus haces, avienta sus líneas, el tendón, y se continúa. Va a ponerse por encima de la rótula y va a llegar hasta acá abajo. Va a continuar hasta acá abajo. Acá abajo se va a llamar ligamento rotuliano. Y es lo mismo, ¿eh? Nada más que por la ubicación le vamos a denominar acá arriba
tendón, tendón cuadricipital y abajo ligamento rotuliano. ¿Vale? Ahí. Ese tendón va a ser el que va a darle estabilidad a la rótula. Va a permitir la extensión de la rodilla y va a anclar a la rótula acá abajo. ¿Va? Profe, perdón que lo Sí. interrumpa. Es que hay una compañera que se quedó con la duda de qué cosa pasaba por el hueco popitleo. Por el hueco popitleo, Ah, eso. la arteria y la vena popitlea, una porción del nervio ciático y el nervio tibial y el nervio peroneo común. Ok, profe, gracias. Y bueno, esa es la cara anterior, ¿vale? La cara posterior ya va a tener la carilla articular, ¿vale? Aquí en la porción posterior vamos a tener la carilla articular para el cóndilo externo y el cóndilo lateral y el cóndilo medial. Y esta cresta es la que va a pasar por en medio de ambos cóndilos, ¿vale? Por ahí. Entonces, otra vez, va a tener una base, un vértice, un cuerpo. De hecho, cuando ya estén llevando a nutrición clínica o cuando los manden a nutrición clínica, los adultos mayores, cuando caen de rodillas y que tienen un grado de osteopenia o de osteoporosis, al caer de rodillas sufren fracturas en este tipo, aquí a lo largo. Aparte de las fracturas de cadera, las fracturas rotulianas son una cuestión importante a considerar, ¿vale? Rótula o patela. Y el tercer hueso de la rodilla es la tibia, otro hueso largo. Recuerda, todos los huesos largos tienen dos epífisis y una diáfisis. ¿Va? Dos epífisis y una diáfisis. Vamos a hablar del tercio proximal, ¿vale? Para no salirnos de rodilla. Tercio proximal. Aquí en el tercio proximal vamos a tener prácticamente la base de la rodilla. Esta porción que ves aquí, esta de aquí, se va a denominar meseta tibial. Todo esto. Va a ser la meseta tibial. Aquí en la meseta tibial vamos a tener en esta porción los meniscos. Mira, me voy a salir aquí para ver a los meniscos. Son meniscos, no meñiscos, porque luego hay quien dice, les dicen meñiscos, no son meniscos, son meniscos. Ahí están, los meniscos. Aquí están los ligamentos cruzados, ¿va? Los meniscos van a ser fibrocartílagos que van a soportar a los cóndilos. Aquí. Y en la nutrición clínica
es muy citados porque mucho de lo que, de las funciones de la consulta en nutrición, aquí se toma en cuenta la integridad de los meniscos y la suplementación. Entonces, en el cóndilo medial y en el cóndilo lateral van a estar los meniscos. Va a haber un cóndilo medial y un cóndilo lateral. El cóndilo medial de la tibia es paralelo al cóndilo medial del fémur y el cóndilo lateral de la tibia es paralelo a el cóndilo lateral del fémur. Aquí vamos a tener unos tubérculos o unas eminencias intercondilias. Que es lo que va a deslizarse sobre los surcos intercondilios de la rodilla. Y bueno, pues aquí va a descansar la rodilla, ¿sale? En la parte medial se va a insertar el ligamento cruzado, el ligamento colateral medial, y en la parte posterior el ligamento colateral lateral. La parte de adelante de la tibia, que de hecho si tú te tocas tu rodilla, te vas a dar cuenta que allá abajito va a haber como una cresta o va a haber lo que lo decimos como la espinilla, se va a denominar tuberosidad de la tibia o tuberosidad tibial. Aquí se va a insertar el ligamento rotuliano. Aquí se inserta el ligamento rotuliano, ¿vale? Y aquí arribita vamos a tener la carilla articular para el peroné, que va a ser lateral. El huesito que se siente abajo y a un lado de la rodilla es el peroné, o la cabeza del peroné. Entonces, como te digo, va a tener 2 epífisis y una diáfisis. En la diáfisis vamos a encontrar el cuerpo de la tibia. Y lo que te digo que conocemos comúnmente como la espinilla, pues es el borde anterior de la tibia. Aquí va a haber una fascia profunda de la pierna. En la cara lateral vamos a tener una cresta para que aquí se inserte la membrana interósea. La membrana interósea va a ser un fibrocartílago que va a unir a la tibia y el peroné. Y por abajo y atrás de la meseta tibial vamos a tener la línea del sóleo. Aquí se va a insertar el músculo popliteo, el sóleo, el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. ¿Va? Y finalmente, en la epífisis distal de la tibia, vamos a tener la cabeza de la tibia. Aquí se va a hacer la articulación de la mortaja, ¿eh? O la tibio-peronea astragalina, porque va a ser esto. Aquí, y la tibia va a hacer esto, y va a hacer esto. Junto con el peroné, y esto se va a denominar mortaja. Entonces, por un lado, vamos a tener que en la cara medial, los huesos del tobillo, los que son prominentes, que se van a denominar maleolo. La tibia va a tener al maleolo interno y el peroné va a tener al maleolo externo. ¿Sale? Cierro y ahorita te veo.